todo el grupo de teatro. ¿Ah, sí? Sí, fuerte. ¿Qué, en la década del 80? ¿Cuándo fue eso? Lo de Tlatelolco fue el 68. 68. 68. Y la obra de teatro también en esa Estamos época, hablando como en el 75 la estamos haciendo. 75, unos años después, claro. Sí, unos años después. Claro. Sí, tú igual estás mencionando equipos teatrales, Héctor. El comediante del stand-up es la persona que sale y hace un monólogo y sostiene durante una hora. Sí. Yo cuando estuve en México, con Daniel fuimos a ver algunos monologuistas ahí en DF, ¿no? El monologuista está solito con su alma una hora sosteniendo historias para que la gente se ría y entonces es una exposición altísima, ¿no? Sí. Eso les contaba que cuando están en crisis ellos, que ahora que los conocí más íntimamente, me dicen, no sabes lo difícil que es tener que apartar todas tus emociones de problemas, de preocupaciones y concentrarte en que la gente se tiene que reír. Digamos, es un esfuerzo interesante. Y a propósito, un toquecito, mi visión actual, ¿no? Espero no asustarlos con esto, pero un toquecito de comediantes hoy para ser facilitadores viene bastante bien. Es importante. Pequeñas cuotas de humor, si ustedes van a hacer actividades presenciales, la capacitación de hoy en día, así como se está debatiendo mucho en las escuelas, el humor no puede faltar. Así que la sugerencia es que se interesen un poquito por ver comediantes, por encontrarle a la presentación de cada tema un toquecito humorístico para hacer más llevadera y competitiva la capacitación. ¿Están de acuerdo con lo que les digo? Sí, siempre. Claro. Miren, casualmente yo subí un video, voy a hacer un análisis muy cortito y ya volvemos a la quinta situación del ejercicio. Pero para que no se nos escapen algunas cositas interesantes que van a ver cuando lo puedan ver del video del neurólogo David Bueno, especialista en educación, les leo 3 o 4 cositas muy interesantes que me parece que tienen que ver muchísimo con la facilitación. Nosotros como instructores refrescar cada tanto estos principios y también curiosamente tienen que ver con el último pedacito del ejercicio que nos falta, el de la chica embarazada. Porque miren lo que dice en algunos momentos David Bueno. Las emociones son patrones de conducta preconscientes. Miren cómo define hoy la neurociencia a una emoción, patrones de conducta preconscientes, tan arraigados en la evolución que ni siquiera tenemos, que no necesitamos meditarlos, prepararlos, van a aparecer solos. Por eso necesitamos la autoconciencia y el control. Aparecen, irrumpen, digamos. Otra cosa interesante desde el punto de vista del aprendizaje, nosotros como instructores o facilitadores, dice David Bueno, sin emociones el cerebro no recuerda nada porque no le importa. Lo repito, miren qué contundente, porque vieron cuando yo predico, escriban, anoten, el aprendizaje es de por vida. Acá le estoy dando un ejemplo, no siempre lo cumplo, pero acá estoy dando, no soy perfecto, pero acá estoy dando un ejemplo de que hoy vi un video, lo disfruté como un momento de esparcimiento, pero lo hago por motivos profesionales también. Vi un video y tomé notas paraba el video que está en YouTube, que es gratis, lo paraba cada frase que decía contundente ese caballero, yo me la anotaba. Le voy a leer una que no coincido del todo, pero también la registré y le voy a pedir la opinión a ustedes. Entonces, es un trabajo muy útil de poder ver un video en YouTube gratis de especialistas mundiales, una oportunidad que no tuvieron generaciones anteriores. Y para que no se quede en la nada, ir parando y tomar notas, para que eso en algún momento que yo me recuerde que lo puedo necesitar, lo voy a poder usar. En este caso fue hoy mismo. Estoy mirando el mail que me mandé a mí mismo para poder leérselos a ustedes. Entonces, sin emociones, el cerebro no recuerda nada, porque no le importa. Agrega, al cerebro lo que más le importa son las emociones, porque son patrones de reacción rápida.
el resto es accesorio a las emociones. Repito, dice él, el resto es accesorio a las emociones. Y ustedes se podrían plantear, ¿pero de qué está hablando este hombre? Si yo en mi trabajo tengo que saber manejar el Excel, el celular, la computadora, los clientes, los proveedores, si yo no tuviera funciones cognitivas, ¿de qué me está hablando de que, que el resto que no sea emocional es accesorio para el cerebro? Bueno, hoy pareciera que no, por todo lo nombrado, celular, computadora, Excel, pero David Bueno nos está recordando que durante millones de años, los mamíferos superiores, entre los que estamos incluidos, hemos llegado hasta acá gracias a que tenemos emociones, que son patrones de conducta rápidos que nos permiten reaccionar al medio ambiente. Recién cuando nos sentimos lo suficientemente a salvo, hace unos 15.000 años atrás, alguien pintó por primera vez algo en una cueva. La primera expresión del ser humano fue artística, no se usó el lenguaje verbal. Así que recién cuando nos sentimos suficientemente seguros, cuando nuestras emociones se calmaron y nuestro instinto de supervivencia se serenó, recién ahí empezó lo que llamamos, empezó a desarrollarse el córtex cerebral. Entonces, miren una cosa interesantísima que dice David Bueno también. Las inteligencias múltiples. Héctor, nunca te pregunté, ¿tú te gusta el modelo de las inteligencias múltiples? ¿Estás de acuerdo con Gardner? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? La verdad, no tengo mucha experiencia con las inteligencias múltiples. Bueno, las inteligencias múltiples, yo conté mi punto de vista, que ha revolucionado la educación, pero miren algo muy interesante que dice David Bueno. Voy a desmitificar las inteligencias múltiples para remitificarlas. Miren qué interesante, eso parecen juegos de palabras o parece que no tuviera importancia esto, pero yo creo que la tiene, porque parece como eso cuando una vez Héctor me preguntó, ¿y tú eres exitoso? Y a mí me salió la respuesta sí y no. Y les dije a ustedes que muchas respuestas en inteligencia emocional son sí y no. Entonces él dice, voy a desmitificar para remitificar. Qué curioso, ¿no? Entonces voy a aclarar qué quiso decir. Él dice que desmitifica porque según la teoría de las inteligencias múltiples, cada cosa que hacemos o para lo cual tenemos un don, por ejemplo, Rubén ahora está escribiendo, ¿no? Y Héctor está tocando un instrumento, supongamos. Entonces, se enciende una parte del cerebro de Rubén que es la de la escritura, y se enciende una parte del cerebro de Héctor que sería la inteligencia musical. Pero ¿qué dice David Bueno con mucho criterio? Dice, pero el cerebro no funciona de ese modo, porque no está prendida solo esa localización cerebral en ese momento. ¿Qué ejemplo pone? Si yo soy profesor de matemáticas, no puedo explicar matemáticas solo desde la inteligencia lógico-matemática. Porque él dice, cuando estoy empezando a hablarle a mis alumnos, ya estoy usando el lenguaje hablado, que es la inteligencia lingüística. Entonces dice, paradójicamente, aunque voy a llegar a la inteligencia lógico-matemática, estoy arrancando de la lingüística. Y el remate, que me pareció genial, dice, y por otro lado, cuando me vieron llegar y dije buenos días, ya me estoy relacionando con ellos. O sea que antes de ir a los contenidos puramente lógicos matemáticos, ya estoy usando la inteligencia interpersonal. Me estoy relacionando con otros seres humanos. Estoy enseñando y aprendiendo de otros seres humanos. Así que entonces él dice, punto de vista, las inteligencias múltiples son peligrosas tomarlas como dogma, porque no funciona nunca una sola inteligencia. Por ejemplo, cuando Héctor nos cuenta de este artista, es evidente que el artista registra que hay poca gente y algún pequeño impacto puede tener. Cuidado, el impacto puede ser positivo. Se dice, van y le dicen al camarín, hay poca gente, entonces voy a redoblar mis esfuerzos, dice el artista. Me voy a entregar más que nunca para demostrar que estoy vigente. Y esas paradojas existen. Personas que ante la adversidad se fortalecen y consiguen más energía de la que tenían si hubieran conseguido un lleno.
Lo interesante es que este autor nos recuerda que es peligroso tomar los esquemas como dogmas. Sin embargo, después, ¿por qué lo remitifica? Dice, estoy muy de acuerdo con que los docentes tengan presente las estructuras de las inteligencias múltiples para enseñar. Y a propósito, dentro de las emociones, el humor, ¿no? Miren otra cosa interesantísima que hace. ¿Escucharon ustedes hablar alguna vez que los seres humanos usamos el 10% de la capacidad cerebral? Héctor, ¿lo escuchaste alguna vez esto? Sí, eso sí, y todavía está en discusión, ¿no? Todavía está en discusión. Rodrigo, ¿tú habías escuchado alguna vez que los seres humanos usamos apenas el 10% de nuestra capacidad? Sí, sí lo había escuchado. ¿Y tú también, Rubén? Así es. Bueno, resulta que Einstein una vez dijo que él pensaba que el ser humano, y él incluido, usaba solo el 10% de las capacidades del cerebro. Entonces, como lo dijo Einstein, entre que parece que fuera así y lo dice Einstein, bueno, durante décadas, si ustedes ponen ahora en internet, van a encontrar cientos de autores de autoayuda, como diría Héctor, que afirman eso. Bueno, David Bueno, al que nos conviene prestarle atención, no porque sea el mejor, ni simplemente una autoridad, el hombre estudia eso. Dijo que es un completo mito. Es un mito totalmente sin asidero. ¿Y cómo lo fundamenta? Dice, antes no se conocía cómo funcionaba el cerebro. Incluso entonces el propio Einstein podía dar su opinión de genio en la física, pero nosotros no podemos tomarlo a pie de la letra o ciegamente porque ahora la ciencia, las neurociencias, lo han desmentido. Los experimentos astronómicos han confirmado la genialidad de Einstein, pero en neurociencias pueden desmentir a Freud, a Einstein o a quien sea. Entonces, miren cómo explica David Bueno esto. Dice, lo que pasa es que no usamos todo el cerebro simultáneamente. Eso nos dejaría paralizados. Usamos solo la parte que necesitamos para hacer esa tarea que estamos haciendo. Ejemplo, tocar un instrumento musical o discutir con la esposa. En ese momento de la discusión con la esposa, o de estoy tocando la guitarra o estoy cantando como el artista, uso solo esa parte del cerebro. Entonces él dice, si juntamos entonces todas las actividades o desafíos que resolvemos en nuestras vidas, estamos usando ahí sí, bien o mal, el 100%, si contabilizáramos. Esta mañana atendí un cliente, a la tarde manejé, a la noche eduqué un hijo, después estuve con mi esposa, etcétera, si sumamos todo. Pero él dice, cada vez que hacemos una tarea, hay una parte del cerebro prendida. Yo pregunto, justo el ejercicio que estamos haciendo nos revela, inesperadamente, porque yo hoy no pensaba ver este video, se me cruzó en otra búsqueda, inesperadamente la neurociencia nos dice que cuando tú estás por discutir con tu esposa, cuidado con que no te tome solo el cerebro emocional. ¿Por qué? Porque si tú te emocionas demasiado, no, vas a perder de vista el panorama, otras funciones del cerebro y te podés empantanar en una discusión fea que termine mal. Porque el ejercicio que nosotros estamos repasando, ahora nos va a tocar el de la chica embarazada. Cuando nosotros, digamos, coloquialmente, paramos la pelota, detenemos momentáneamente el juego y decimos, a ver, ¿por qué estoy feliz, pero al mismo tiempo tengo miedo y al mismo tiempo puedo estar enojado? O lo estoy o podría estarlo. Hola, Alan, ¿cómo andas? Entonces él dice, él nos explica que el cerebro necesariamente arranca por un lado. Por ejemplo, la discusión con mi esposa, solo pensar que voy a discutir con ella, puede arrancar primero por el miedo, que es uno de los módulos, no módulos, pero una de las funciones de las amígdalas. Él también refresca en el video, cuando lo puedan ver, que las amígdalas están preparadas para mandar mensajes rápidos al cerebro. Oye, ponte en alerta porque vas a discutir con tu esposa. Esto no es joda, no es broma. Entonces, si lo primero que aparece es el miedo,
no tiene nada de malo. Estamos viendo una y otra vez que no hay emociones negativas y tienes que escuchar al miedo, porque por algo será que tienes miedo. Pero él también nos está diciendo, cuidado que si el cerebro se queda empantanado ahí, es como un auto que está patinando en el mismo lugar. El vehículo no tiene la culpa, el vehículo se empantanó. Tú tienes que bajarte del auto y ver qué haces para empujarlo, sacarlo de ahí, porque dándole al acelerador, las ruedas lo único que van a hacer es ahondar la hendidura en la que están trabadas. Entonces, me pareció muy interesante este aspecto. ¿Se entendió? ¿Quieren hacer un comentario, una pregunta sobre la vinculación en que el cerebro trabaja parcialmente siempre y nosotros necesitamos que trabaje de la manera más completa posible? Hola, Noé. ¿Se entendió esa parte? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? Miren, una cosa que me sorprendió, y voy a preguntarles a ustedes. Supónganse que están viendo el video conmigo, y David Bueno, lo escribí tal cual para no distorsionarlo, dice, la alegría es una emoción social, el miedo no. Como ejemplo dice, yo tengo miedo, los demás no sé. ¿Cómo les sonó esto? Lo repito, según David Bueno, la alegría es una emoción social, pero el miedo no. ¿Qué contestan ustedes? ¿Qué dicen? Te veo cara de extrañado, Alan, me gusta. A Alan lo tengo en primer plano y lo utilizo para decodificar el lenguaje corporal. Me llamó la atención que te extrañaste, Alan. ¿Te extrañaste realmente o me equivoqué en la ¿Por qué? ¿Cómo te sonó esto? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ok. Yo sí. Pues no creo que sea así. Él dice que el miedo, la alegría es colectivo, dice. Sí, y el miedo no. Y el miedo no estoy de acuerdo yo con eso. Puedes sentir alegría por algo, por un logro personal o por algo por una meta que te pusiste tú y lo lograste y lo cumpliste y estás alegre contigo. O sea, no necesariamente tiene que ser algo colectivo. Y miedo colectivo también, hay miedo colectivo. Verás, en un terremoto, en un temblor. Puedo creer que no, voy a estar asustado. A menos que esté viendo la individualidad como persona y diga, no, pero es que cada uno es un individuo y por eso tiene miedo él solo. Pues a lo mejor si se ve desde ese punto muy filosófico como individuo, pues podría ser, ¿no? Si es un juego de palabras. Pero lo que sí me queda claro es que un grupo de personas pueden sentir miedo por la misma cosa en un mismo lugar y para mí eso es un colectivo. Sí, bueno, cuando vean el video, el día que lo puedan ver, van a ver que para mí se le escapó al hombre, no se dio cuenta de la contradicción. Yo cuando hago estas anotaciones, me cercioro de volver para atrás el video. Para mí es un trabajo que lo hago por mi profesión. Volví para atrás el video, Alan, y volví a escuchar con toda exactitud qué dice, y lo escribí. Claro, no lo vamos a jugar al hombre, habla 1 hora seguida de manera brillante. Es un video que les recomiendo, genial. Van a ver los comentarios en YouTube de muchos docentes, dicen que es lo mejor que escucharon en sus vidas. Es muy bueno, pero en ese pedacito se expresa esto que por la duda quería preguntarle a ustedes, me parece que hay acuerdo, no tiene mucha lógica. La alegría, como dijo Alan, puede ser tanto individual como social, y el miedo puede ser tanto individual como social. ¿Tú cómo lo ves, Rubén? Yo creo que la expresión esa, ¿no? De la alegría es una emoción social, pero el miedo no, va un poquito más enfocada, como dijo Alan, ¿no? Al individualismo. Yo creo que el tener miedo a algo, de cierta manera lo relacionamos con cobardía, ¿no? Con no ser valiente, vaya. Y a lo mejor por ser un tabú, ¿no? El ser miedoso, el ser cobarde, pues no tratas de no expresarlo, de no hacerlo obvio, pues ante las demás personas. Mientras que si estás alegre, pues es algo positivo y no te importa que se den cuenta
todo mundo, como decimos, de que estás contento, de que estás alegre, que estás sonriendo, ¿no? O sonriente, vaya. No así, pues, con el miedo, ¿no? Imagino yo que por ahí va la cosa. Claro, está interesante lo que dices, pero no es lo que no es lo que explicó el autor, porque yo creo que ahí hay un pequeño error de él, de que quizá quiso decir otra cosa, no explica nada, simplemente se limita a seguir para adelante. Ahora les voy a explicar qué es lo que, a dónde apunta, pero se le escapa que el miedo, que la alegría es una emoción social, el miedo no, y todo lo que agrega es, yo tengo miedo, los demás no sé, lo pone como un ejemplo contundente. Pero bueno, a mí me parece extraño, o sea, como dice Alan, todo lo que ya hemos vivido un poco, sabemos que perfectamente un grupo humano, desde 10 a 1 millón de personas pueden tener miedo colectivamente. De hecho, en la bolsa mundial, en todos los libros de trading y de bolsa, se habla de que los mercados tienen pánico. En Argentina, la última crisis financiera se lo llama técnicamente se lo llama pánico. Y les voy a dar un ejemplo porque a mí me interesó estudiar en un momento hasta un poquito de cuestiones de inteligencia financiera. Les voy a dar un ejemplo contundente de cómo hasta en la bolsa de comercio, que parece lo más alejado que hay de las emociones, hay un reglamento para intervenir en situaciones de pánico, que es lo siguiente, por lo menos en la bolsa argentina, y sé que hay en varias bolsas mundiales. Cuando el índice general de la bolsa argentina, un día, que lo llaman el lunes negro, el martes negro, el jueves negro, cae más del 10%, el índice entero, o una acción individual, ¿saben lo que hace el ente regulador de la bolsa? ¿Quién se lo intuye? ¿Qué hacen? Esto es interesante lo que ha surgido, porque me lo había olvidado yo, pero es un ejemplo lapidario. Hay un reglamento en las bolsas financieras de casi todo el mundo para intervenir. ¿Cómo, Héctor? Le cierran la bolsa. Se suspende la cotización, exacto, Héctor. Interviene un organismo que tiene el poder. ¿Cómo? Para que no haga un efecto dominó. Para que no, exacto. Y esa es la demostración de lo que es el peligro del pánico colectivo, que son las estampidas que hay a veces en los países árabes, cuando desafortunadamente se junta mucha gente y hay un incendio, un atentado. Algunos mueren desafortunadamente por las bombas, pero otros mueren aplastados por el miedo colectivo de tratar de escapar lo antes posible. Entonces, bueno, para mí se le escapó a este autor. No tenemos que ponerle mayor énfasis a eso. Solo quería corroborar con ustedes a ver si les extrañaba como me extrañó a mí. ¿Él a dónde está apuntando? A decir que la amígdala está preparada para registrar la sorpresa. Miren, otra cosa interesante que estuvimos justo charlando. Si la amígdala no dice ¿qué es esto?, no hay un llamado de atención para el cerebro. Acuérdense que está hablando un neurocientífico, una persona que estudia el órgano más complejo del ser humano y la entidad sistémica más compleja del universo. Porque en ciencia están de acuerdo los científicos del siglo XXI que ya los secretos del universo están bastante revelados, pero el cerebro, que lo reveló a todos los secretos del universo, es un enigma mayúsculo. Ese hombre que está estudiando este órgano dice que la amígdala, nuestras amígdalas, que no son las de la garganta, son las que están a la base del cerebro, las que registran las emociones, están preparadas para responder a lo distinto. En otros términos, aparezco yo. Entonces el cerebro dice, uy, otra vez este anteojudo con barba que viene a hablar de nuevo de lo mismo de la inteligencia emocional. Es inevitable que el cerebro se canse un poco de eso. Entonces, yo me pongo a mí mismo de testigo, ¿no? Entonces dice, ¿qué dice David Bueno? Recién cuando las amígdalas, metafóricamente hablando, dicen, ojo, mirá lo que está diciendo, recién ahí le comunica al tálamo, que es el centro de la atención cerebral, que preste atención.
El tálamo está pegadito a las amígdalas. Entonces, las amígdalas tienen que registrar algo anómalo. Por ejemplo, Abel apareció disfrazado, ya en una peluca rubia. Entonces, la amígdala dice, ¿qué es esto? ¿Cómo aparece con una peluca rubia? Que un día estuve tentado de hacerlo, pero no me animé. Entonces, el tálamo dice, oye, presta atención. Y dice David Bueno, termina el ciclo, ¿no? Diciendo, y el tálamo está conectado con las áreas de la recompensa del cerebro. O sea que la sorpresa genera atención y la atención genera motivación. Tema que trataremos en profundidad en el próximo módulo. Entonces, de vuelta, ¿por qué estamos charlando de esto? Porque como facilitadores, como instructores, me parecía interesante compartir esto fresquito, es muy nuevo el video de YouTube. Este neurocientífico explica, ¿tú quieres que te presten atención en la casa, en el trabajo, en la calle, en una negociación, en cualquier lado? Primero, un poquito de sorpresa. Si tú haces siempre lo mismo y más de lo mismo, es difícil que te presten atención. Ejemplo, yo lo aprendí mucho cuando tuve que criar un hijo adolescente. Si siempre le vas a plantear lo mismo, cada vez que le plantees a tu hijo lo que quieres enseñarle para corregirlo, la próxima vez le va a prestar menos atención, porque siempre es lo mismo, cada vez es más de lo mismo. Entonces, ¿qué dicen los especialistas? ¿Quieres llamar la atención de tu público, del cliente, del hijo adolescente? Tienes que hacer algo distinto. Tienes que usar el humor, tienes que hablarle con otro tono de voz, tienes que llamarle la atención, halagarlo, si está fundamentado, lo que fuere. Entonces, ¿cómo sería el sistema de... Vieron que a veces armamos acrósticos, yo sugerí varios. Sería la S, el de David Bueno, ¿no? El acróstico de David Bueno. Usa la sorpresa, dice David Bueno, consejo muy valioso para los docentes y para nosotros como facilitadores. Cada tanto tienes que usar la sorpresa porque eso genera atención y la atención genera motivación. Si algo me llama la atención, momentáneamente estoy motivado a seguirlo escuchando. Si algo no me llama la atención, me voy a distraer, estoy aburrido y no voy a prestar atención. Acá podemos poner el tío Sam, para recordarlo, el tío Sam, que en realidad él le va a agregar una cosita, porque miren, y con esto ya termino, él explica, también desde el punto de vista de la neurociencia, la motivación es un aporte extra de glucosa y oxígeno. Y por lo tanto el cerebro, con esa glucosa y ese oxígeno, puede trabajar más intensamente y o por más tiempo. Fíjense la importancia de lo que está diciendo, ¿no? Nos está explicando cómo es biológicamente el correlato de lo que llamamos tengo un público motivado, tengo un equipo motivado, sé motivar a mis vendedores, supe motivar a mi cliente que vino enojado y se fue contento. Eso implica técnicamente que en el cerebro de la otra persona apareció más glucosa para consumir, que es quemada a través del oxígeno. Es un aporte energético. Por eso el humor, ¿por qué nos gusta a todos el humor? Porque momentáneamente el humor es un aporte de energía. Cuando tú te está hablando un profesor medio, te está contando una cosa difícil, media con poca gracia, ¿no? Te está explicando el Excel, pero de repente sale con un chiste, ese chiste momentáneamente es un pequeño aporte de energía que te permite seguir prestándole atención. ¿Eh? Y lo último, que agrega David Bueno, por el cual nos quedaría tío Samp con P, tío Samp, es que la sorpresa, la atención y la motivación llevan a un último factor. Otra cosa interesante. Él dice, una persona sin motivación está cansada antes de empezar. Miren esta frase, que me la anoté por eso. Cuando tú has hecho una tarea motivado, Alan, te pregunto a ti, cuando tú has hecho una tarea motivado, al final del día,
¿Estás cansado o no estás cansado si estuviste trabajando 8 horas? Sí. Estás cansado. Sí, Pero como estuviste motivado, estás cansado al final del día, porque gastaste energía. Pero mira lo que te dice este neurocientífico. Cuidado con la falta de motivación, porque una persona con ausencia de motivación está cansada antes de empezar. De hecho, te la puedo poner tan fácil así en el gimnasio, en una rutina en una serie, supongamos, si no estoy concentrado, no, ya desde la primera o segunda repetición ya estoy acabado así, ¿no? Entonces tengo que estar bien pilas para automotivarme siempre para poder terminar la rutina. Claro Es que algo tan sí, sencillo, exacto. pero, o sea, es completamente de acuerdo, o sea, se aplica para cualquier actividad, obviamente más en el trabajo, ¿no? Exacto. Mira qué ejemplo más interesante que has puesto, Alan. Porque a mí me pega de lleno como autocrítica va a ser, ¿no? Fíjate que si analizamos los compañeros que estamos acá, Noé, Rodrigo, Héctor, Rubén, tú y yo, todos inicialmente podemos afirmar de buena fe que tenemos la misma energía física para poder ir a un gimnasio. Es evidente que es así, ¿no? Admiten todos que es así, si alguien está en desacuerdo me avisa. Pero ¿qué excusa vamos a poner? No, Rubén dice que no. ¿Qué? ¿No tienes la energía física para ir? Para ir sí, pero para aguantar muchas repeticiones no. Ah, yo estoy peor que tú, Rubén. Yo estoy Sí, peor sí. que tú. Yo no tengo ganas de ir. Yo sé, yo hago lo mío caminando, pero yo sé que si fuera a un gimnasio mejoraría mucho más mi salud física. Pero ¿qué pasa? Debo reconocer que es lo que menos me motiva en la vida. Entonces me la rebusco en casa con mis audiolibros, tengo una cinta, camino, pero yo no tengo la motivación fuerte en la actividad física. Entonces eso demuestra lo que dijo Alan. A mí me consume más energía hacer ejercicio que quizá a Alan, porque a Alan le gusta más y a mí me gusta menos. Por eso David Bueno remata con algo espectacular. El tío Sam, en realidad es el tío Sam con P final, porque dice que cuando hay motivación se agrega algo mágico, que es la P. Y es la P, a ver, ¿se imaginan la P de qué? No es una mala palabra, ¿eh? No es pelotudo ni ninguna cosa. ¿La P de qué? Perseverancia, pasión. Pasión se va acercando. Perseverancia es lo que te da este esquema. Pasión se va acercando, pero es algo más contundente todavía. Cuando te gusta una serie, en el primer capítulo, Alan, ¿por qué irías a ver el segundo? Porque te causa ¿qué? Verla. ¿Qué te causa algo que te gusta? Pero con P. Sí, ¿por qué tenemos sexo? ¿Qué nos causa el sexo? Placer. Placer. Entonces, es una palabra que está muy asociada al sexo y poco asociada al aprendizaje, desafortunadamente. Por suerte, en YouTube ahora abundan videos de gente como David Bueno y otros. Les recomiendo de paso el de, no sé, Héctor, si tú lo viste, ¿cuál es el video de TED? Conocen TED, ¿no? Que es las charlas TED, está muy interesante, que significa tecnología. Miren cómo ellos se montaron también un acróstico. No sé si conocían qué significan las 3 iniciales de TED. Significa que todo expositor que va a hablar en TED, que puede ser cualquiera de ustedes el día de mañana, yo ya estoy medio retirado, pero cualquier persona que quiera exponer cualquier tema en TED va a tener que tener en cuenta 3 aspectos de la esencia de TED. El primero de la T se llama tecnología, el segundo de la E se llama entretenimiento. O sea, si no eres entretenido y no diviertes a la gente, no vas a estar en TED. Hay gustos sobre eso, ¿no? Pero muchos no pasaron el filtro, me consta. Yo tengo un par de profesionales amigos que los convocaron y no pasaron la prueba. Y la última es diseño. O sea, tú no te puedes apartar de que alguien te dirija ahí y te diga vas a hablar 17, 18, 19, 20 minutos. Entonces, la charla TED más vista en toda la historia de TED, gracias a Dios, es sobre la educación. Si conocen a Ken Robinson, ¿no oyeron nombrar a Ken Robinson? Bueno, hoy
que pueden anotar este nombre. Ken Robinson es un educador inglés que tiene el récord mundial de visitas en charlas TED. Hace más de 10 años que... ¿Por qué las escuelas matan la creatividad? Se llama la charla TED más vista en todo el planeta. ¿Por qué las escuelas matan la creatividad? Y bueno, véanlo, son 15 minutos, es brillante. Ken Robinson tiene muchos videos muy lindos. Entonces, hemos quedado en claro cómo funciona, y nos hemos adelantado un poquito al módulo 5, cómo funciona la motivación, cómo podemos despertar, en parte, la motivación a través de la sorpresa, de la atención, para llegar al placer. Ahora, volvamos a nuestro ejercicio a la luz de todo lo que vimos en estos primeros 40 minutos. Volvamos al ejercicio de la chica que está embarazada, que habíamos dicho que podía ser nuestra hija. Arrancamos por el temor. ¿Quién puesto en temor? ¿Qué diría la voz del temor? ¿Quién quiere colaborar? Rubén, ¿cuál es tu voz hipotética de padre? Ojalá no te pase, siempre es una situación angustiante y difícil. ¿Qué dice el temor ante una situación así? Pues a mí lo que se me vino a la mente es, por ejemplo, en el caso de que fuera mi hermana, o sea, la pregunta que me hice atemorizado sería, ¿qué pasará con la vida de mi hermana, no? O bien, ahora, ¿qué pasará con la vida de mi hermana? Y te puedo repreguntar porque me gustaría saber en qué sentido. Porque mira, como si fuéramos unos amigos que estamos en un bar, yo te veo preocupado y te digo, ¿qué temes? ¿A qué le tienes miedo, Rubén? Y tú me dices a lo que va a pasar con la vida de mi hermana. Pero eso es muy general. También es interesante, después de expresarse, que ya es valiente, que me lo digas. Hay gente que le da vergüenza decir que tiene miedo y que está preocupada. Ahora que ya lo expresaste, lo bueno es tratar de poner foco. ¿Qué es lo que? Porque puede haber varias cosas que te atemorizan. Y parte de la autoconciencia y el control es tratar de entender qué es lo que más te atemoriza. Y en tu caso, ¿qué sería? ¿Qué se te ocurrió? Lo que pasa es que ella está estudiando en la universidad. Está estudiando Derecho en Estados Unidos. Y pues lo que se me vino a la mente es eso, ¿no? ¿Qué sería de su carrera, ¿no? De su estudio, de su escuela. Básicamente tendría que dejar todo tirado, por lo menos temporalmente, ¿no? O como se dice, momentáneamente, ¿no? Pero sí, pues creo que me daría mucho miedo, ¿no? Que le llegara a pasar algo así, ¿no? Sobre todo por lo que dice aquí, pues de que la pareja decide no continuar la relación. O algo así leí, ¿no? Sí, estás en lo cierto, Rubén. No está por casualidad para mí. El autor ha usado a propósito una situación difícil donde tú, además de preocuparte por tu hermana, en este caso tú estás contando la faceta del estudio, te vas a tener que preocupar qué va a pasar con su pareja. Una situación bien común de la vida, ¿no? Que no hay nada del otro mundo esto que planteó el autor. Me parece que en nuestras sociedades ocurre muy seguido. En mi experiencia con grupos, casi siempre alguien levantaba la mano y contaba una experiencia, a veces del núcleo familiar y a veces de algún amigo, pero siempre alguien tenía algo para contar con este caso. Entonces, muy bien, una de las voces del temor sería, mi hermana está estudiando y tiene un futuro promisorio, eso le va a dar una base para defenderse en la vida, para ser una profesional. ¿Qué va a pasar con este embarazo? ¿Le va a truncar la carrera? ¿Se la va a frenar? Bueno, muy bien. Preocupado. ¿Quién quiere hablar de la voz de la preocupación? Que siempre se va a parecer un poco al miedo, pero no es idéntico. ¿Qué podríamos poner? O hagamos al revés. Le pregunto a Héctor y a Alan, que los tengo ahí en línea. ¿Qué pusieron ustedes primero? ¿Qué pusieron como lo primero que creen que aparecería en la mente de ustedes? Alan, en tu caso, ¿cuál es la emoción que crees que aparecería primero? Si habías anotado algo en el ejercicio. Y si no, ahora lo reflexiones. Yo participo. Héctor, bueno, a ver Héctor, ya está listo Héctor. ¿Cuál es, Héctor? La tuya. La emoción que aparecería en mí
Es el enojo. El enojo. Muy bien. Que iría en otras emociones porque no está, pues el autor me parece que no se animó a ponerlo. Muy bien, te escuchamos, Héctor. Es el enojo y sobre todo porque pues uno como padre, tanto lo que le has dado a tus hijos, la inversión que has hecho en su educación, en sus valores, en todo lo que pueda estar alrededor y cómo puede echar a perder, pues no tanto echar a perder, pero cómo puede llegar a cambiar, disculpe, no quiero utilizar el término echar a perder, cómo puede llegar a cambiar su futuro, ¿no? Por un momento de ese tipo. Y lo digo porque tal cual yo lo viví en la realidad. Así que, tal cual, le digo, ¿cómo es posible casi todo lo que hemos gastado en tu educación, en tu formación, en tus valores, haberte mandado tanto tiempo al extranjero y mírale cómo actúas? Le digo, yo pensé que el haber estado tanto tiempo en el extranjero te había hecho madurar y entender muchas más cosas, pero veo que no, y ahora de aquí en adelante pues entiendo que tu vida va a cambiar porque tu vida es tu vida y mi vida es mi vida. Así que tenemos que poner las cosas, las reglas claras, cómo vamos a seguir para adelante. Y eso fue en vivo y a todo color. ¿Eso fue qué, Héctor? Así le decimos, en vivo y a todo color. Ah, ok, Ya. claro. O sea, te tocó vivirlo de lleno. Yo estaba viendo la televisión, papá, ¿puedes apagar tantito la televisión? Sí, pues quiero hablar contigo y el palazo, ¿no? ¿Estaba tu esposa, Héctor, o te lo dijo a ti solo? En el ratito habló más conmigo solo. Pero mi esposa estaba en la casa, ya había hablado con ella, ¿no? Haz de cuenta como, allá dile a tu papá que cómo reacciona, ¿no? Dile a tu papá, agárrala ahí, que ahorita a ver cómo reacciona. Pero sí, mi esposa ya sabía y bueno, cosas que pasan y son cosas de la vida. Así Bueno, es. Pero yo así lo viví en realidad. ¿y esto cuánto hace que pasó, Héctor? Pues 10, 11 años más o menos. 11 años. 11, sí, 11 años más o menos. Sí, porque el niño ya va a cumplir 11 años. Sí, 11 años. Por ahí anda esa parte de la vida. Y esa fue mi reacción, pues nada más. ¿Qué va a ser de tu vida ahora? Sí. Tanto los estudios que les dimos, trilingües, de estar en el extranjero y mira con quién fuiste a meterte. Pero bueno, es tu vida al final de cuentas. Héctor, yo no, me siento como un poco incómodo porque te quiero seguir preguntando, pero no sé si tú siéntete libre de frenarme. O sea, tu esposa reaccionó exactamente igual. O sea, no pregunto acá en la Argentina decimos de chusma o de chismerío. ¿Se entiende en México lo que significa eso cuando ves los programas de chisme? No pregunto de chismoso, sino que porque me parece un aporte extraordinario que, bueno, lamentablemente te tocó vivir esa situación, pero ya que la viviste, si tienes ganas, yo pregunto, porque hay diferencias entre la actitud del varón y de la esposa. En tu caso, ¿puedes contarnos cómo fue? Se cortó, ¿no? Parece con... está el micrófono cortado, Héctor Sí, Vega. no, mi esposa lo tomó más tranquilo, ¿no? Ella, en fin, madre, yo creo que entendía mucho más, el hombre y yo somos más prácticos, más directos, más todo, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no? Pero mi esposa reaccionó tranquila, yo la veía ya muy tranquila, ya después que me vio, bueno, le digo, es su vida y tendrá que saber afrontarla, ¿no? Visitan, así que ella tenía una casa y se fue a vivir ella sola, ¿no? Y no porque, no, a los días, 3, 4 días, no había ningún problema, ¿no? Pero ellos sabían, pues, ella me conoce. Esas eran las reglas del juego y había que correrlas y bueno, corrió el riesgo y ya de entonces ella se fue a vivir fuera de casa, ¿no?
hasta que naciera el niño. Y así ha sido, ¿no? En ese aspecto. Pero generalmente cuando me cuentan estas historias en los grupos, Héctor, me dicen que el hecho de convertirse en abuelo después borra como el problema o el trauma que puede haber quedado de la noticia, como tú nos has referido ahora, que te encaró tu hija y te lo dijo así, sin anestesia, podríamos decir. ¿Te pasó eso que nieto o nieta tuviste en esa oportunidad? Nieto. Nieto, ¿te pasó que cuando apareció el nieto, eso fue tan impactante que ya no quedó atrás lo anterior o no te sucedió así? Lo que pasa es que por la filosofía de vida, para empezar, pues, ¿quién soy yo para perdonar, no? ¿Quién soy yo, no? Para perdonar, para empezar, ¿no? Y la otra, que a mí no me gusta el término culpa. Siempre he dicho que la culpa, es que tuviste esa culpa, siempre tiene connotación religiosa. Tiene una connotación religiosa por la que tienes que pagar, ¿no? Y pues a veces, si lo quieres clasificar dentro de un error que tuviste en ese momento en tu vida, y bueno, si hay algo que he trabajado y he enseñado y he pregonado, es el perdón, ¿no? Y al final, como les digo, no había nada que perdonar, pues ¿quién soy yo para perdonar? Y ya, pues, la llevamos tranquilo. Pero ella entendió muy bien que era momento de salir de casa. Y no porque estuviéramos enojados, sino simplemente ella conocía las reglas del juego y había que respetarlo. Me parece muy interesante tu caso, Héctor, porque arrancaste hablando del enojo, pero sin embargo, evidentemente, eso fue manejado de una manera que no adjudicaste ningún tipo de culpa, con lo que yo coincido contigo filosóficamente, que generalmente es así, ¿no? Yo también pienso lo mismo que tú. ¿Quién soy yo para no perdonar o perdonar? Claro, así es. No, al ratito le bajamos las 3 rayitas. Yo creo que a lo mejor te agarran de sorpresa, te meten el gol, pero pues no te puedes quedar lamentando ahí cuando te meten el gol. Tienes que reaccionar, ¿no? Bueno, eso es parte del día al día. Pará, y me hiciste pensar en una frase más lapidaria, Héctor. Cuando te meten el gol en un partido de fútbol, te meten el gol en el minuto 44 del segundo tiempo, y bueno, ya terminó el partido, nos vamos de la cancha. Pero cuando te meten un gol como el que contaste tú, no te puedes ir de la cancha. No. No hay manera, a menos que te vuelvas loco y le digas a un hijo o a una hija, no te veo nunca más, no quiero saber más nada de ti. Bueno, son posiciones extremas que me las han contado en los seminarios. Me han contado casos dramáticos donde por 4 o 5 años una persona que fue abuelo o abuela no vio a su nieto o nieta por indignación y por enojo total con el hijo o la hija. Y después eso, por suerte, se remontó, pero después no se recuperó nunca en esos 4 o 5 años. Pero hay familias que se parten por este tipo de crisis. Hay familias que tienen verdaderos traumas, ¿no? Cuanto más rígido sea, como dijo Héctor, ¿no? A veces la culpa está asociada a ciertas estructuras religiosas o creencias religiosas, y si esas creencias son muy rígidas, hay familias que tienen conflictos muy graves y se sufre mucho, ¿no? Rodrigo, ¿tú qué pusiste en el ejercicio? ¿Qué emoción predominaría en este caso? No, fíjate que no hice. ¿Qué ejercicio es? A ver, exactamente, porque la vez pasada no estuve presente. Es el ejercicio para detectar interpretaciones automáticas. Es el archivo 3 que está en el módulo 4. Y si no te lo leo, si te cuesta encontrarlo, te lo refrescamos. ¿Lo tienes a mano? Por favor, a ver. Su hija de 17 años, o su hermana, según la edad, le está informando que ha quedado embarazada. Y usted sabe que su pareja, la pareja de ella, es un muchacho también de 17,
que no parece muy seguro de continuar la pareja. Entonces te voy a plantear para facilitar las cosas, ¿no? De la comunicación. Figura triste. Suponte, ¿qué tendría que tener un amigo tuyo para contarte esta situación? Que su hija de 17 quedó embarazada. ¿Por qué podría estar triste? ¿Qué pensamiento crees que podría desencadenar la tristeza? Porque seguramente va a ir hacia adelante en el tiempo y va a ver todas las dificultades por las cuales en un principio una relación de una pareja tan joven va a enfrentar, ¿no? Si a veces personas que se consideran maduras ya con arriba de los 30 o de los 25 años tienen un hijo y todavía no están aún con ese nivel de madurez, tanto en la persona como a lo mejor un alcance económico que pudiera sustentar a su relación, a su familia y todavía más a un niño, pues te hace pensar muchas cosas, ¿no? Dificultades que uno a esa edad no tendría que estar pensando o pasando por, más bien deberías de enfocarte en otras cosas que la vida te plantea en ese momento de tu vida y no algo como eso, ¿no? Entonces yo creo que más que todo se debe al pensar hacia adelante, a todos los sufrimientos y cuestiones difíciles por las que va a pasar. Si no tiene un padre que digamos pueda resolver toda la situación, ¿verdad? Entonces que para el fin de las cosas tampoco sería lo más conveniente porque eso no le dejaría ninguna lección. Entonces, por cualquiera que sea de los casos, una situación como esa representa dificultades. Claro, y eso te genera, en parte te genera tristeza. Me genera tristeza, sí, sin lugar a dudas. Sí, porque piensas en la persona, ¿no? De hecho, hace poco pasó lo mismo, ¿no? Una amiga que conocí en la iglesia, pues resulta que salió embarazada, ¿no? Y también es una niña, pues que tiene unos 18, 19 años y te hace pensar, ¿no? O sea, qué dificultades va a enfrentar, ¿no? Ahora que debe de pensar por hacerse responsable de una criatura, ¿no? De un niño. Entonces, yo creo que desgraciadamente sigue siendo muy, muy cotidiano, ¿no? El que te encuentres con casos como el que se narra en esta situación, en este ejemplo, y que sí que te trae remordimientos, te trae angustia, te trae tristeza y luego ya después, conforme pasa el tiempo, te vuelves solidario y tratas de no solo quedarte en ese sentimiento, sino apoyar o ver la manera en que podrías estar con ella para que esas cosas que piensas que le pueden pasar no sean tan amargas o no amarguen su vida de esa forma, ¿no? Prestaron atención a lo que dijo Rodrigo, qué importante. Al principio podemos quedar en estado de shock directamente. Subimos la apuesta de lo que le pasó a Héctor y ni siquiera sabes si estás enojado, estás en estado de shock. Pero Rodrigo ya nos está dando una pista de la lección que tenemos que extraer de esta situación 5, que es el futuro inmediato. Porque si tú eres el padre, o en tu caso Rubén el hermano mayor, hay que hacer algo con la situación. Uno sigue en la obra de teatro, para seguir la analogía de lo que nos contó Héctor, que estaba en grupos teatrales. Tú sigues en la obra y no te puedes ir de la misma. Y por más enojado que estés y que tengas toda la razón con el enojo, cumples un papel muy importante. Entonces, ahora hacemos un pequeño corte. Cuando volvemos escuchamos a Noé y me gustaría seguir la pista de lo que planteó Rodrigo. ¿Qué se hace? Sí, Alan, dime. Yo tengo también, ahorita te platico la experiencia personal. A ver, sí. No, si quieres cuando lo hacemos del corte o... Bueno, entonces cuando volvemos escuchamos a Noé y a Alan y seguimos la pista de por qué es importante que vinculemos las emociones que están apareciendo con el futuro inmediato de la situación real del embarazo. Bueno, ¿nos encontramos en 5? Hasta luego.